Yo no sé a qué me voy a dedicar, pero un día yo voy a estar ahí adentro. Y justo de ahí, bueno, pues nació esta inspiración para estudiar economía, pero además es una de las plataformas más complicadas. Yo buscaba un lugar en donde poder publicar mis notas, dirigirnos a los CEOs, a los CFOs, al sector especializado. Entonces yo dije, ok, aquí lo puedo encontrar. Tendemos mucho a creer que lo que decimos es una verdad absoluta. Una de las cosas que nos puede dar justamente ese respaldo es ir al... Hola a todos y bienvenidos al canal de Rankia México. Hoy tengo el placer de entrevistar a Stephanie Suárez, una reconocida economista y analista en el panorama financiero mexicano que ha trabajado en medios como El Economista o Bloomberg en línea. ¿Cómo estás, Stephanie? ¿Qué tal? Hola, Andoni, muchas gracias por esta presentación y pues muy bien, gracias. ¿Cómo están todos por allá? Bueno, yo creo que para comenzar la entrevista lo mejor es empezar conociéndote a ti y sobre todo a tus inicios. Entonces, a mí me gustaría saber qué te llevó a especializarte en economía y finanzas y sobre todo si hubo algún momento que dijiste, sí o sí, es esto lo que quiero. Mira, la verdad es que es una pregunta que me han hecho y yo escucho a otros compañeros responderlo y ellos hablan de pues hacer un cambio y poder estudiar la pobreza y esta distribución y de pronto, ¿sabes? Pero en mi caso no fue así. Eh, Digo, si en algún momento has cruzado en Reforma, donde está justamente la Bolsa Mexicana de Valores, yo era una adolescente y por alguna razón tuve que ir a hacer un trabajo por allá. Y a mí me llamaba muchísimo la atención ver justamente esta esfera ahí en medio de Reforma, ¿no? Y un día le dije a mi mamá, yo voy a trabajar un día allá adentro. Yo no sé a qué me voy a dedicar, pero un día yo voy a estar allá adentro. Pero era por esa, o sea, ver los números y yo decía, ¿de dónde salen esos números y por qué sube y baja y por qué hay negativos y verdes y así, ¿no? Cuando entré a trabajar, cuando entré a estudiar economía, que fue justamente inspiración de amigos que eran economistas y que yo los escuchaba hablar tan apasionados de números y de cómo un elemento que puede ser, no sé, las lluvias pueden afectar tanto todas una economía, ¿no? Entonces eso a mí me parecía muy intrigante y justo de ahí, bueno, pues nació esta inspiración para estudiar economía y más adelante fue que me encontré con finanzas en una clase de economía y escuchar al profesor poder explicarme un gráfico de una forma tan apasionada y aún así cuando él estaba perdiendo dinero, porque recuerdo que en ese tiempo él había invertido en Bimbo, me parece, entonces decía, yo dejo mi dinero ahí y no lo reviso. Y al final de año voy y hago un recuento y digo, ok, ya voy a respirar porque me da un infarto cada vez que yo veo que hay números rojos, pero mi dinero sigue ahí, ¿no? Si yo me espero hasta ver que ya tuve un rendimiento y si no, que ya me dé lo que yo le puse, ¿no? Entonces, todas esas cosas fueron parte de las cosas que me llamaron la atención para poder guiarlo y el punto definitivo fue esta oportunidad de yo poder unirme al equipo del Economista como analista y ahí fue donde entendí esa pasión, ¿no? Ver en ese tiempo trabajaba con la terminal de Reuters y ves estos números inmediatos y yo decía, ¿de dónde salen? ¿Por qué salen? O sea, ¿dónde está la gente entrando en locura para decir que compro esto, ¿no? O lo vendo, etcétera. Entonces, creo que son los momentos cruciales en los que me enfrenté y poder escribir después acerca de ello e intentar replicar un poco de cómo está sucediendo todo esto en el mercado, creo que ha sido parte de las cosas que me han inspirado justamente a seguir en ello, ¿no? Claro, y entonces, desde tu perspectiva, creo que lo has mencionado ya, pero aparte de esa pasión que tú sientes y que crees que hay que tener para demostrar sobre todo o mostrar interés por este tema, ¿qué otras cualidades crees que debe tener un buen divulgador, alguien interesado por la economía y que quiera hablar sobre ello? Yo creo que eh, totalmente debe de tener como las bases y los datos. Regularmente, o más bien casi todas las cosas que yo publico son basadas en datos e información estadística y muchas veces es lo que a los divulgadores hace falta. Tendemos mucho a creer que lo que decimos es una verdad absoluta y no es así. Una de las cosas que nos puede dar justamente ese respaldo es ir a las estadísticas y que
vengas con este dato y digas, aquí dice que es esto. ¿Y qué es lo que está influyendo? Ah, pues estos elementos, todos estos elementos son los que están influyendo para que este dato se genere, ¿no? Creo que falta mucho eso. Falta esta verificación de fuentes, incluso en algunos momentos he dado a la tarea de consultar a los analistas y no solamente a uno, dos o tres, para conocer esos distintos puntos de vista y si en algún punto ellos convergen, pues entonces ya llegamos a esa conclusión y si no, dejamos tres conclusiones o tres opciones ahí abiertas para poder generarle como esa incertidumbre al usuario, al lector, de poder ir a investigar y que puedan profundizarse aún más en el tema, ¿no? Y para hacer ese análisis o esa demostración o esa divulgación de tus conocimientos, LinkedIn es una red social que utilizas mucho y yo creo que, no lo sé, a lo mejor me dices que no, pero será la red en la que más divulgas o en la que más trabajas. ¿Qué ha significado LinkedIn para ti y por qué elegiste LinkedIn? ¿Cómo surgió? Porque normalmente se ve al influencer de cualquier tipo, Instagram, Twitter en algunos casos, pero ¿por qué LinkedIn? Y fíjate que lo que dices es bien, es muy cierto, pero además es una de las plataformas más complicadas porque a mí se me hace como que te estás enfrentando justamente con los directivos, con personas sumamente especializadas que de pronto son los que o sea, con los que uno se siente más expuesto, ¿no? En TikTok o en Instagram, regularmente los usuarios pues son como más terrenales, por así decirlo, no quiero sonar grosera, pero son pues como tú o como yo, que no, posiblemente no están especializados y que de pronto los comentarios o las respuestas que suelen dar son muy, no tienen como ese contexto financiero que quizás pueda tener, ¿no? Para mí, la plataforma de LinkedIn ha significado justamente esa ampliación en el mensaje. De pronto tengo retroalimentación o que lo complementan y justamente hace que sea un poco más digerible la información. No tuve algo en particular, o sea, que yo dijera, nadie está aquí en LinkedIn, ¿no? Como reportera, yo buscaba un lugar en donde poder publicar mis notas y que, pues, que realmente fueran leídas por las personas objetivo, ¿no? En Bloomberg, nuestro objetivo era justamente ese, ¿no? Dirigirnos a los CEOs, a los CFOs, al sector especializado. Entonces yo dije, ok, aquí lo puedo encontrar. Y un día, después de tanto tiempo, LinkedIn me premia justamente como uno de los top boys, ¿no? Y fue una sorpresa porque yo decía, ¿cómo crees? O sea, hay directivos que están publicando todo el tiempo, ¿y yo por qué, no? Pero es justamente eso, porque hay alguien que está como neutralizada en el sector y que puede darle voz a todos y que puede hablar justamente de lo que está sucediendo sin generar una tendencia. Entonces, para mí ha representado esa amplificación. Estoy en otras redes sociales, pero no tienen ese mismo impacto. Entonces, quizás a lo mejor es por la especialización que tengo, pero la verdad es que me ha funcionado sensacional y ha sido una plataforma que me ha regalado un montón de oportunidades y poder incluso hasta relacionarme con analistas, no solamente de la parte del continente americano, también en Europa. En algún momento, alguien en el continente africano me mandaba mensajes y me decía, oye, cuando necesites una voz, por favor, considérame, ¿no? Entonces, loquísimo la forma en la que me ha abierto las puertas. Y para este perfil de gente que no es tan experta o que no está especializada o que no conoce tanto del sector, ¿qué crees que hace falta en México en general, por parte de instituciones o empresas, para conseguir que esa gente sí que entienda o aprenda más de economía y sobre todo más fácil porque es algo importante? Claro, yo creo que hace falta una participación activa del sector. Eh, Digo, tenemos a las dos bolsas, la bolsa institucional y la bolsa mexicana, que están haciendo este trabajo constante, abriendo los foros para poder dar esta información financiera, ¿no? Vemos también distintos sitios como ustedes incluso en Rankia tienen esta información en blogs, en videos, etcétera. Pero creo que una parte muy relevante justamente podría ser que las casas de bolsa, todas las casas de bolsa, participaran en
poder aumentar esta información. Si nosotros hiciéramos una... Recientemente justamente publiqué una nota en donde hacíamos como una comparación de cómo las fintech desarrollaron esta estrategia, si tú quieres, comercial, donde hablaban de los beneficios que podrías obtener si tú ahorraras con su tarjeta, ¿no? Entonces vimos ahí varios neobancos que hicieron esta estrategia y muchas personas abrieron sus cuentas de débito o de ahorro con estas empresas. Aumentaron, incluso les fueron muy bien y aprovecharon esta tasa del 14, una guerra de tasas, ¿no? ¿Cómo se logró? A partir de esta estrategia, pero fue, si tú quieres, fue a conveniencia, pero esto ayudó para que la gente pudiera tener información incluso de qué otros medios podrían utilizar para poder ahorrar. Y eso también sucedió un poco con los CETES, cuando la tasa de interés estaba tan alta, y los medios de comunicación empezaron a comentar, oye, esto está, la tasa de interés la tenemos súper histórica, es momento de comprar CETES, y eso a su vez con esta participación de los neobancos que decían, oye, nosotros te damos más que lo que te da un CETE. Entonces a la gente les empezó a generar en la memoria estos términos que no conocían y que les dio esta curiosidad por saber qué eran, y creo que muchos de ellos lo aprovecharon. Entonces, este trabajo podría replicarse para el sector de renta variable, ¿no? Entonces, creo que sería uno de los elementos fundamentales que hacen falta y que yo remarcaría totalmente. Creo que hay otro punto importante que tú puedes dar o que tienes la capacidad más que muchas otras personas para hacer, que es tú misma cómo gestionas tus propias finanzas. ¿Lo que analizas es solo para el resto o tú también te aprovechas, por decirlo de alguna manera, de tus propios análisis para tu propio beneficio? Siempre preguntan eso y la verdad es que sí, no siempre porque hay sitios en donde yo me limito. Por ejemplo, yo hablo incluso del Bitcoin, pero es algo en donde mis finanzas, yo no invierto porque es demasiado riesgoso para mí. Entonces creo que sí hay que tener como en cuenta los perfiles de cada inversionista, ¿no? Hay quienes son un poco más adictos a esa adrenalina y que le invierten al Bitcoin un montón, y hay otros que no, que son un poco más, ¿cómo le llamamos? Pues más cautos, ¿no? Y entonces aprovecho entre los CETES, tengo mi portafolio con algunas acciones en el mercado mexicano y en el mercado estadounidense, pero estoy tan expuesta a esa información que de pronto incluso a veces hasta yo dudo, ¿no? Y yo digo, creo que será un buen momento para dejarlo, lo voy a comprar y me voy a olvidar un ratito de esto, ¿no? Sí la aprovecho, pero de pronto también justamente me da como un mayor panorama para decir, esto que puede lucir positivo no puede ser tan bueno en el largo o en el mediano plazo, ¿no? Entonces, sí intento aprovecharla. Y en estos análisis, ahora mismo, a día de hoy, ¿qué dirías o cuáles dirías que son los sectores mexicanos que tienen más potencial y los que quizás parece que están yendo bien o que tienen un gran futuro y tu opinión es que quizás hay que llevar algo más de cuidado? Pues mira, creo que un clásico, lo llamo yo, pues es toda la parte de consumo, ¿no? Todos siempre tenemos que comprar nuestro súper, y ese es uno de los sectores que aunque crece paulatinamente, y vuelvo a mi perfil para que no piensen que solamente me quiero centrar en una sola cosa, ¿no? Pero en mi perfil, considero que justamente el sector de consumo es uno de los que tiene un crecimiento constante. A lo mejor no esperamos estos doble dígito, crecimientos, perdón, de doble dígito, pero que sí podemos tener ese rendimiento, ¿no? Podemos hacer que nuestro dinero siga moviéndose. Uno de los sectores que llamó mucho la atención durante el año pasado fue todo el segmento industrial y la parte de fibras. Y creo que es un segmento que no debemos de olvidar, y que a pesar de que el nearshoring parece que está pausado, las fibras siguen teniendo gran potencial, ¿no? Al final, las personas están regresando a las oficinas, y esto, bueno, pues obviamente representa una oportunidad para todos estos fideicomisos, de poder ocupar estos espacios, y que, bueno, de ahí poder generar estos retornos y crecimientos para los inversionistas. Y todavía creo que la parte de del sector de transportes, incluso el minero, tienen esta oportunidad, ¿no? El minero, como todavía en el corto plazo, quizás todavía este año,
considerando que tenemos un Donald Trump que le gusta aumentar, generar incertidumbre y mover el mercado, y creo que uno de los grandes ganadores indudablemente hasta ahorita ha sido el sector minero y que todavía tiene este potencial. Entonces yo creo que mencionaría estos sectores, ¿no? Cambiando un poco de tema, hay algo que suele ocurrir en la mayoría de sectores. Entonces, a mí me gustaría preguntarte si como, a ver, es difícil de plantear, el, tú como mujer has sentido problemas o crees que has tenido mayores desafíos que hombres en este caso o lo que sea para ascender o para conseguir ser quien eres hoy? ¿Crees que un hombre tu mismo camino lo hubiera tenido más fácil, por ejemplo? Sí y no. Mira, he sido afortunada de poder trabajar con personas brillantes. Mis jefes editores en El Economista y en Bloomberg Línea han sido personas que han apoyado a las mujeres, ¿no? En El Economista, mi editor era hombre y parte de la forma en la que a él le gustaba trabajar era justo con mujeres porque eran más apasionadas, más dedicadas y más enfocadas a lo que se buscaba, ¿no? Tenía como, él decía que tenían más ese feeling para poder sentir la nota. Y mi jefa en Bloomberg Línea tiene, además de ser mujer, tiene una gran capacidad justamente para discernir y poder generar en ti ese potencial, ¿no? Entonces fui afortunada de trabajar con personas que confían en el trabajo de las mujeres, pero indudablemente he tenido que enfrentarme justamente a esas barreras por ser mujer, porque pareciera que automáticamente al ser mujer no tengo credibilidad para decirlo, ¿no? O sea, como que quizás lo que te acabo de comentar de los sectores va a ser como minimizado porque lo dijo una mujer, o sea, ¿sabes? Entonces es automático y ni siquiera es algo que, que que resuene en el mercado o en los sitios de redes sociales. Y me ha pasado, incluso aún publicando en LinkedIn, puedo decir algo y a los, no sé, 2 días un hombre lo comenta exactamente de la misma forma en la que yo lo hice y él tiene la reacción y ya tiene ese propósito de amplificar el mensaje. Entonces, es un sector muy golpeado todavía por el sector financiero, ha sido todavía afectado por estas barreras y este machismo, donde solamente los hombres pueden pertenecer y las mujeres, pues sí, escúchala, pero de lejitos, porque igual y no sabe nada. Entonces, espero que obviamente con el paso del tiempo esto siga cambiando. No ha sido siempre así, pero sí en algunos casos. Entonces, la apertura justamente de estos espacios nos da la oportunidad de poder seguir siendo visibilizadas. Pues nada, yo creo que sí que es lo mejor. Entonces, para ti, ¿ha habido, aparte, puede ser en este ámbito que estamos hablando ahora, todo el machismo que has podido llegar a sufrir, o en cualquier ámbito dentro del sector económico, ¿hay alguna experiencia que te haya marcado, tanto para bien como para mal? ¿Algo que no volverías a hacer o algo que quieres seguir haciendo porque crees que es lo que debes hacer? Pues mira, como digo, me puedo manejar como en los dos medios porque soy reportera y también pues soy analista, ¿no? Como reportera, automáticamente el pensamiento de la persona a la que yo voy a entrevistar cambia, porque desafortunada o afortunadamente nadie quiere tener problemas con la prensa, ¿no? En algún punto tuve un desencuentro desafortunadísimo con un directivo que pues hizo comentarios no, o sea, sobre mi físico, como intentando sexualizarme, ¿no? Pero sí fue como criticando un poco mi apariencia, ¿no? Entonces fue como, no vengo a eso, ¿no? Vengo justamente a preguntarle y a hacerle esta serie de preguntas, ¿no? Entonces, pertenecer también a esta parte del periodismo me ha dado justamente la oportunidad de poder como blindarme a ciertos comentarios, pero no estamos exentos. No, pues no nos quita de esa posibilidad de ser afectados. Creo que no, afortunadamente no he vivido algo que me haya marcado lo suficiente como para decir no quiero volver a hacerlo. Quizás repensar 2 veces hacia dónde me dirijo en
no sé, como en las salas de redacción en donde he elaborado, ahí sí te podría decir, lo pensaría dos veces. Creo que tendría que analizar más a detalle el objetivo que tiene esa sala de redacción con el objetivo de vida que tengo. Creo que eso sería en lo que sí repensaría y en lo que sí te diría, quizás esto no lo volvería a hacer. Y como tú, y cada vez más, hay gente que, a ver, da la impresión, pero yo creo que no siempre es así, que es muy fácil convertirse en influencer. Parece que la gente que divulga o que habla de cosas y de repente consigue muchos seguidores surgen de la nada. Y realmente da la impresión de que cada vez hay más. ¿Tú crees que justamente en el ámbito financiero este boom de influencers es algo positivo? Eh, Creo que es una complicada pregunta porque volvemos como al punto de no tener estos elementos suficientes para poder respaldar la información que decimos. Cualquiera puede opinar. Cualquiera con un micrófono y una cámara puede justamente, como lo dijiste, salir a hablar. Lo relevante es cuando le pones justamente esos números y que te habla con números y que te da todas las fuentes para que tú puedas ir a consultarlas, ¿no? Más allá de que ellos existan, creo que hay que generar, o hay que remarcar a los lectores y a la gente que nos ve esta hambre de curiosidad, ¿no? No te quedes solamente con eso. Ve por favor a los sitios en donde te dejamos aquí las fuentes para que tú lo consultes o incluso vete a los sitios de estadísticas para que seas tú quien pueda ver estos datos, ¿no? Perdón. Entonces, más allá de ello, de si ellos existen o no, creo que es momento de que nosotros, del otro lado de la pantalla, tengamos esa curiosidad de no quedarnos solamente con eso e ir a buscar más información al respecto, ¿no? Me pasó ayer, justamente mi novio me mandaba una nota donde decía que Brasil había cerrado un acuerdo comercial con Claudia Sheinbaum, por ejemplo. En esto en el contexto de los recientes aranceles que impuso Donald Trump, ¿no? Y entonces dije, ¿a poco ya firmaron? Me metí literalmente a googlearlo, ¿no? Claudia Sheinbaum firma, ¿no? Y no me apareció nada. Entonces me fui hasta el ministerio en Brasil, el Ministerio de Agricultura, etcétera, y no había absolutamente nada, ¿no? Entonces se lo reenvió a mi novio y yo, oye, no te dejes llevar por esto, ¿no? Pero es justamente el punto, no te dejes llevar solamente por eso, o sea, por muy aparatoso, muy extravagante que se vea, ten esa curiosidad de poder, incluso en el mismo buscador de TikTok, ¿no? Googlear la palabra clave, Brasil, Trump, etcétera, y que te aparezca ahí más información, a ver quién más está hablando de ello y cómo están hablando de ello, ¿no? Entonces, hay que saber utilizar también los medios que tenemos, esta tanta exposición a la información, hay que saberlos utilizar y dejar de quedarnos con la primera voz que encontramos. Y ahora que hablas de Trump, aunque ya lo has mencionado en otras ocasiones, ¿crees que la política monetaria de Estados Unidos sigue afectando tanto a México como lo hacía antes? ¿O crees que hay algún cambio positivo? Pues mira, creo que son momentos, tenemos contextos diferentes, ¿no? Al pasado. Creo que la pandemia de COVID o todo el suceso del COVID hizo un reset en el mercado, en todos los mercados. Y vemos a una Fed que está luchando por bajar las tasas de interés, pero también vemos a países en la parte del sur de América bajando las tasas de interés durísimo, entonces ya no afecta tanto como, o sea, pareciera que nos da esa sensación de que ya no afecta tanto, ¿no? Pero particularmente en México, el Banco de México sí sigue un poco muy de cerca lo que la Fed comienza o quiere empezar a estas decisiones que quiere empezar a tomar, ¿no? Vemos ahorita una Fed que ha estado muy cauta por estos aranceles de Trump y de ahí, bueno, pues el Banco de México había estirado un poquito la liga, decir no hay cambios, no hay cambios, y de pronto viene un cambio muy grande, ¿no? Entonces, sí afecta, sí la estamos siguiendo y creo que sí es un elemento relevante para las decisiones que se toman en México, particularmente, bueno, como te decía, con el Banco de México, pero hay que recordar que pues la Fed o la tasa de interés de Estados Unidos va a ser mucho más atractiva que en México.
¿no? Hablando de lo que piensan estos grandes inversionistas, ¿no? Entonces, en el momento en el que la Fed se quede un poquito más arriba o que decida seguir quedándose ahí, los inversionistas vamos a ver que se van a ir hacia Estados Unidos, ¿no? Aun cuando el premio en México sea tan grande, van a haber inversionistas que van a preferir irse a Estados Unidos porque es menos riesgosa, porque todavía tiene pues este potencial, no tanto de pérdidas como podrían tenerlo aquí en México, ¿no? Entonces, pues sí, en resumen yo diría que sigue siendo un tema muy relevante a seguir y que aquí en México pues estamos muy pendientes. Y en el caso concreto de México, ¿crees que a la hora de invertir el mercado local, el mercado mexicano, ofrece suficientes instrumentos y suficiente capacidad para el inversionista retail? Te diría que no. Si nos centramos solamente al mercado, a las opciones del mercado mexicano, creo que está muy centralizado a las 30 empresas de siempre y de pronto le da la oportunidad de poder subir al IPC a otras empresas que no hemos visto, como es el reciente caso de Chedraui, por ejemplo, y que es una empresa que tiene un alto potencial porque le ha ido muy bien, ha tenido un crecimiento en su negocio muy significativo, pero siguen siendo exactamente las mismas 30 empresas y todas las demás 80 que cotizan en la bolsa, pues no tienen liquidez. Entonces yo puedo invertir en ellas, pero va a pasar muchísimo tiempo para que mi dinero pueda ser regresado, para que yo me pueda deshacer de esa acción, ¿no? Entonces, no hay una buena opción. Digo, te decía, siguen siendo las mismas empresas, entonces hace falta esta liquidez, pero entramos en ese dilema, ¿no? Hay eh, una afectación al ciclo en México donde las empresas no quieren entrar, pero no quieren entrar porque hace falta liquidez y hace falta liquidez porque no hay inversionistas y entonces se hace este círculo vicioso y una de las formas en donde podría justamente pues como activarse es con este aumento en los inversionistas. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los datos al cierre de marzo, me parece, en México hay 15 millones de cuentas de inversión. Sigue siendo un número muy pequeño para el número de personas económicamente activas del país. Pero de estos 15 millones, además, a lo mejor podría ser una buena noticia porque la tasa se ha aumentado en triple dígito en los últimos 2 años, por ejemplo, pero solamente hay en el mercado de renta variable, perdón, 10,000 millones de pesos. O sea, nada, ¿sabes? Es aquí donde entra justamente esta parte de lo que te decía, donde las casas de bolsa pareciera que no les interesa. Y entonces se genera todo este problema estructural y entonces se hace un mercado poco atractivo y poco apetitoso hasta para los mexicanos. Entonces, los mexicanos prefieren irse al sistema internacional de cotizaciones para comprar las empresas las populares, ¿no? Queremos acciones de Apple, acciones de Amazon y de todas estas grandes empresas porque las que están aquí en México no resultan lo suficientemente atractivas porque voy a meter mi dinero, pero no sé cuándo me lo van a regresar. Entonces le hace falta esa parte al mercado y ese compromiso como pues lo que te decía, ¿no? De estas casas de bolsa para poder reactivar. Y ya puestos a invertir, ¿qué otro tipo de instrumentos de renta variable que quizás son más riesgosos, pero te pueden dar algo más de beneficio, recomendarías a un inversionista que quiere empezar y, como tú has dicho, el mercado accionario quizás no sea del todo accesible? Pues mira, afortunadamente hay algunas aplicaciones que nos dan esta oportunidad de poder exponernos a otro tipo de mercados, bueno, al mercado, pero otro tipo de instrumentos, ¿no? Quizás te diría los ETFs, porque aún así, digo, hay que revisar un poco la comisión, ¿no? La comisión que te generan, pero creo que para empezar podrías justamente investigar cuál es este sector que te llama la atención, porque muchas veces nace de ahí, ¿no? A mí me gustaría comprar acciones de las tecnológicas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces justamente revisar estos ETFs que me puedan dar exposición a esas empresas que sé que no me va a costar no sé, los $500 que cuesta una acción de una empresa tecnológica y que a lo mejor me va a costar, no sé, $15, pero tengo exposición a todas estas y puedo ganar con ellas, ¿no? Entonces creo que sería una de esos activos que yo podría recomendar.
Y los que no recomendaría para empezar a invertir sería meternos en criptomonedas. Entonces, sé que es muy, o sea, suena increíble y bien atractivo y bien interesante, pero eso te lo dejaría en el mediano plazo, ya que tuviste esa experiencia de poder comprar y vender, y de poderle sacar un poquito de jugo a tu acción. Ya después, si quieres, investiga bien y puedes meterte a ello, ¿no? Pero de momento esos serían como sí te recomiendo y no te recomiendo. Y ya por último, para ir cerrando, de todo lo que hemos hablado o alguna idea que tengas en mente, ¿con qué mensaje te gustaría que se quedaran los espectadores? A mí me encantaría que se quedaran con la expectativa de seguir buscando, de no quedarse con una sola voz, de no quedarse con un solo lugar y de poder explorar otros nuevos lugares, ¿no? Incluso hasta los foros. Te mencionaba que la Bolsa Mexicana de Valores de pronto tiene estos congresos o estos foros donde da la apertura a todas las personas que vayan paseando por Reforma de entrar y de aprender acerca de ello, ¿no? Y creo que justamente lo que pasará ahora en Rankia en septiembre nos da la oportunidad de poder atraer a estas personas, a estos nuevos inversionistas y a estos inversionistas que ya tienen tiempo de poder fraternizar con el sector e ir un poco más allá, ¿no? Conocer quiénes están detrás de estas conexiones y quiénes nos pueden acercar y qué opiniones justamente tienen, porque eso también nos llega a dar un poco de tranquilidad cuando vemos las caras de los que están atrás y decimos, oye, yo estaba al pendiente de todo esto, y entonces podemos intercambiar este discurso y podemos mezclarnos. Creo que eso abre la oportunidad de poder nosotros también arriesgarnos un poco más y de seguir enfocándonos en ese objetivo que al final es sí ahorrar, generar un poco de adicional a nuestro ahorro y mantener nuestro dinero activo, ¿no?